Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Estamos aquí nuevamente de vuelta, ya que por algunos motivos ya fuera de nuestro alcance, la señal se nos cayó y bueno, aquí vamos nuevamente, ¿no? Bueno, espero que el profesor se conecte nuevamente y me envíe la invitación. Ofrecemos disculpas realmente, pero ya son cuestiones que están fuera de nuestro alcance y realmente pues no quisiéramos que pasara, pero bueno. Saludo a mi hermano Jason Montero, mi hermano Rojo. Ya vamos por mitad del programa. Sí, mi hermano Jason se cortó por algunos motivos técnicos, pero bueno, estoy esperando que el profesor me envíe la invitación para ver si podemos continuar con la entrevista, ¿ok? Bueno, mis hermanos, ya llevamos mitad del programa, ¿ok? Y bueno, vamos a tratar de terminar el programa, ¿no? Ok, si mi estimado profesor está ahí en línea, por favor, le invito que me envíe la invitación, por favor. Ok. Gracias a todos los que se están conectando. Ofrecemos mil disculpas por el inconveniente que tuvimos. Realmente son cosas que están fuera de nuestro alcance, pero bueno, esperemos recuperar a nuestro querido hermano, ¿ok? Bueno, Dios les bendiga a todos. Estamos volviendo, estamos reiniciando nuevamente, ¿ok? Bueno, los leo un momentito. Jonathan Pineda dice, Dios les bendiga hermanos, saludos desde Córdoba, Argentina. Los saludo cordialmente, bendiciones mi hermano. Mi hermano Diego Matalinares, un saludo mi hermano. Un privilegio saludarte. Estamos haciendo un pequeño live. Estamos tratando de entrevistar a nuestro querido hermano que hoy pues nos va a estar regalando este libro, ¿ok? Y si no estás participando, por favor, te imploro, te ruego que te vayas al último post que pusimos, el flyer, la promoción de este live, escribas un comentario y bueno, ahí automáticamente estarás participando, ¿no? Ok, no veo a mi hermano, no lo veo en línea, voy a tratar de conectarlo. Ok, un poquito de paciencia mis hermanos, son cosas que suceden, les ofrezco una disculpa. Eh, Vamos a ver, José Luis. Ahorita creo primeramente que se conecten mis hermanos. Eh, Gracias a todos los que se están conectando. Se nos cayó la señal, pero ahorita estamos tratando de volver de nuevo, ¿ok? Ok, mis hermanos, un poquito de paciencia, por favor, ya vamos a tener a nuestro hermano. Ok, disculpen mi hermano. Un saludo a hermana Carla Chambía, que va a estar con nosotros. Hermana Carla, por favor, si me puede enviar la invitación. Me dice que nuestro hermano no se puede conectar por algún motivo. Estoy mirando, me dice no se puede conectar. Bueno, eh, Dios te bendiga, mi hermana Carla, ¿cómo estás? Aquí con problemas técnicos, tratando de ver cómo podemos conectar a nuestro hermano, pero por algún motivo pues no se puede conectar. Dice nuestro hermano Ferrazoname Salamanca, aquí esperamos, no te preocupes hermano Melvin, ok, excelente mi hermano, gracias por esa paciencia. Estamos tratando de llevarles lo más profesional este live, pero bueno, son problemas técnicos que nos suceden y bueno, estoy esperando, estamos en espera que nuestro hermano nos envíe la invitación. ¿Qué te parece, mi hermana Carlita, si saludamos a las personas, les invitamos que se queden hasta el final para que participen en el libro y para que también participen en
Ahí está nuestro hermano José Luis Avendaño, por favor, si me puede enviar la invitación. Ok, ahorita se la acepto. Ok, ahorita creo, Bueno, primeramente. primero que nada, buenas tardes a todos ustedes, Dios los bendiga, ¿se escucha bien? Sí, sí. Bueno, quiero enviar un saludo muy grande, primero que nada, bueno, bienvenido al hermano José Luis Avendaño, un saludo muy grande al profesor Sergio Villanueva, él está con nosotros acompañándonos con las clases de introducción a la apologética cristiana, así que los invitamos a que se puedan sumar todos los viernes en el horario 20 horas Argentina. También los invitamos a que están finalizando las clases de atributos de Dios que son con él mismo los martes, ¿sí? Y bueno, el día de hoy tenemos reunión con las damas, el taller es un amor verdadero a la noche, a las 10 horas de Argentina, así que las invitamos a que se puedan sumar, invitar a sus esposas, hijas. Nos acompaña la hermana Dilu Pereda. Bueno, una vez dicho eso, saludo al hermano Sergio Villanueva, que está del otro lado. Saludo al hermano Rojos de la Escritura, un hermano súper bendecido, ungido. Lo pueden seguir en Rojos de la Escritura, tiene mucho contenido, muchos videos que están muy buenos, así que los invitamos a que se puedan sumar. También saludo a la hermana Calvo, al hermano José, que están del otro lado, bienvenidos. Y bueno, pueden dejar sus comentarios y pueden también decirnos qué país están siguiéndonos el día de hoy. Y bueno, los invito a que puedan seguir a Fe Razonable Salamanca, ¿sí? Pueden poner ahí Fe-Razonable-GTO Salamanca. Van a ver el contenido del profesor Sergio Villanueva. Y bueno, después le comento que al final vamos a tener un sorteo, ¿sí? De un libro y 2 becas para estudiar aquí en la academia. Así que no se pierdan el día de hoy y tampoco se pierdan de participar de estos hermosos premios, que son una bendición tan grande que viene de parte del Señor para la vida de los hermanos que estarán ganándose el premio. Así que bueno, gracias Excelente, hermanos. excelente, gracias mi hermana Carlita. Profesor, mil disculpas mi hermano, se nos cayó el internet, No se preocupe. disculpa mi hermano, pero me gustaría leer este mensaje que dice nuestro hermano Daniel, el profe Bendaño, es un gran referente teológico para Latinoamérica. Excelente, definitivamente que sí. Mi hermano, ¿qué tal te parece si continuamos con la pregunta que te había preguntado antes que se nos cayera el internet, por favor? Y la pregunta era, ¿por qué resulta tan importante la teología, la teodicea para la teología, brother? Es precisamente ahí que nos habíamos quedado cuando se nos Sí, cayó, brother. Tómate tu tiempo y, bueno, adelante, brother. no se preocupe, son cosas que pasan. Yo creo que conectarnos y tener esta entrevista ha sido una verdadera teodicea. El problema y del mal y el sufrimiento ha estado muy presente con la conexión. No, Definitivamente que sí. fíjese que nosotros vivimos en la actualidad aquello digamos, Kant avisoraba hace tantos años atrás. Él hablaba del mal radical. Un autor francés, un discípulo de Riquet, va a hablar de el exceso del mal. Freud hablaba de el desbordamiento de las fuerzas instintuales. Es decir, vivimos en un mundo, en una época donde pareciera evidentemente que el mal y el sufrimiento está desbordado. Es decir, hemos vivido una serie de circunstancias, eventos que nos afectan, pero profundamente, es decir, la pandemia, las guerras, la inseguridad que vive la sociedad actual. Es decir, yo creo que si hay una temática que roza profundamente la sensibilidad de cada una de las personas de nuestro mundo actual, es el problema del mal y del sufrimiento. Entonces, resulta sumamente importante que, digamos, la teología cristiana se haga cargo de esta problemática. Es decir, la teología cristiana no puede capitular frente a, a la problemática del mal y del sufrimiento. Imagínese usted, por ejemplo, que si la fe cristiana capitulara, se rindiera o creyera que solamente tiene que refugiarse en los recovecos del corazón, lo que provocaría en definitiva es que ese vacío de sentido, digamos, ese vacío de sentido fuera, digamos, colmado, llenado por voces antagónicas o refractarias a la fe cristiana que pretendieran presentarse como la palabra definitiva. Es decir, me explico otra vez, si la fe cristiana abandona
este imperativo categórico, podríamos decir, de dar respuesta frente a la problemática del mal y del sufrimiento, refugiándose en los recovecos del corazón o creyendo que no es una problemática que le competa, como ha ocurrido tantas veces en la historia de la Iglesia. Recordamos el dicho, por ejemplo, de Hegel. Hegel tenía un dicho contra la ortodoxia y contra el pietismo muy señero. Hegel va a decir que cuando, digamos, el discurso cristiano evade la discusión contingente, lo que sucede es que Dios pierde el mundo y el mundo pierde a Dios. Es decir, si la fe cristiana abandona esta discusión, es decir, abandona este importante tópico, lo único que va a ocurrir es que voces disidentes, antagónicas, agnósticas o abiertamente ateas o refractarias a la fe cristiana se propongan llenar ese vacío de sentido, intentando presentarse ante la sociedad como la palabra última y definitiva. Es decir, Wow. la fe cristiana tiene un compromiso entonces, un imperativo categórico, de dar respuesta o intentar dar respuesta a este mal que hoy en el siglo XXI aparece como absolutamente desbordado. Es decir, tiene ese imperativo categórico, no puede rehusarlo, no puede evadir esta enorme responsabilidad. Excelente, mi hermano, definitivamente que sí, completamente de acuerdo. Bueno, a los que se están conectando, pues déjenme decirle que nuestro profesor Avendaño es un prolífero escritor, ha escrito estos volúmenes que tengo aquí, pero hoy vamos a estar regalando este, y bueno, como ustedes pueden ver, pues el hermano es bastante fluido y bastante profundo en lo que dice. Este libro que es un tanto complicado poderlo entender a simple vista porque es bien profundo, el hermano se mete a detalles y todo eso y es un libro meramente intelectual y bueno, yo personalmente le agradezco al profesor por emplear, no sé cuánto tiempo empleó para sacar este libro, pero bueno, realmente es una joya, es una joya. Hermana Carlita, por favor, saludemos a las personas, a los hermanos, y por favor invitémosles que hagan sus preguntas, por favor. Bueno, Bueno, se nos fue la hermana Carla. Eh, para que mire, profesor, eh, tenemos este tipo de problemas, ¿no? No se Eh, preocupen. claro, ahorita se nos fue la hermana Carla, pero esperemos que vuelva, ¿no? Me gustaría leer este comentario del hermano Rojo. Dice, dicho sea de paso, la cosmovisión cristiana es la única cosmovisión que tiene buenas y excelentes respuestas para el dolor y el sufrimiento. Es radicalmente distinta a otras cosmovisiones. Completamente de acuerdo, hermano Rojo. Bueno, y por favor, ahí hay una cajita de preguntas. Si de pronto alguien tiene una pregunta para nuestro querido profesor, por favor, la puede escribir con toda amabilidad, con todo, eh, con toda gracia. Profesor, si yo te preguntara cuáles son los mayores exponentes de lo que venimos hablando, de esto de la Teodicea, mi hermano, ¿qué dirías al respecto? Mira, es una pregunta bastante interesante y tiene que ver con que lo que mencionaba antes, digamos, la teodicea se divide actualmente en dos corrientes, es decir, hay dos aproximaciones frente al tema del mal y del sufrimiento, dos corrientes que aparentemente son antagónicas y beligerantes entre sí, es decir, están prácticamente en las antípodas. Un, un teólogo británico, Kenneth Saring, escribió hace algunos años atrás un librito bastante, diría, explosivo. Él lo llamó Theology and the Problem of Evil. Y en este libro, él va a hacer la siguiente clasificación. Él va a decir que las teodiceas se dividen en teodiceas con énfasis en lo teórico y teodiceas con énfasis en lo práctico. Entonces, teodiceas con énfasis en lo teórico surgen a partir principalmente del inicial proyecto de Leibniz,
Pero uno puede pensar también que teodiceas anteriores, por ejemplo, como la propuesta de Agustín frente al mal y al sufrimiento del propio Aquinate, son teodiceas básicamente teóricas. Es decir, tiene que ver con que la problemática del mal y el sufrimiento se intenta zanjar a partir de la discusión racional, la discusión lógica y la dimensión metafísica. Es decir, se entiende perfectamente de que el mal y el sufrimiento entraña un amplio margen de misterio, pero también se cree de que eso no obsta, no impide el que la razón humana iluminada por la gracia pueda adelantar respuestas y pueda de alguna forma salir al paso frente a estas voces beligerantes o refractarias, frente a la fe cristiana de cara a esta supuesta contradicción entre un Dios magnánimo, moralmente perfecto, y la realidad del mal y del sufrimiento por otra. Propuestas que son actuales, por ejemplo, respecto de teodiceas con énfasis en lo teórico. Uno puede pensar, por ejemplo, en esta teodicea irénica y de la formación de las almas de John Hick. Uno puede pensar también en la filosofía analítica a cargo de Plantinga y su escuela. Y también puede pensar, por ejemplo, en la moderna teología natural de Swinburne. Entonces, esas serían básicamente las teodiceas con énfasis en lo teórico. Ahora, teodiceas con énfasis en lo práctico se sitúan en el extremo opuesto. Y estas teodiceas con énfasis en lo práctico van a decir que plantear la discusión respecto del mal y el sufrimiento humano en la dimensión de lo abstracto, lo racional, lo lingüístico, lo lógico, no prestan ningún servicio a las víctimas. Es más, los expositores de esta tendencia van a decir que las teodiceas teóricas lo que hacen en definitiva es distraer el foco de los verdaderos males y agudizarlos, porque prácticamente se distraen en disquisiciones que son lingüísticas, lógicas, racionales, olvidando el sufriente de carne y hueso, van a decir prácticamente. Es decir, van a proponer que el fin que tendrá la teodicea no tiene que ver con explicar el mal, sino combatirlo. Uno puede pensar aquí, por ejemplo, mi estimado Melvin, en teodiceas con énfasis en lo práctico, básicamente la teología política de Moltmann con Metz, en la teología de la liberación, por supuesto, en las actuales teologías del genitivo contextuales. Y este tipo de teologías o de teodiceas van a sostener también de que las cavilaciones propias de las teodiceas con énfasis en lo teórico llegan a ser cínicas, obscenas, es decir, frente a la problemática del mal y del sufrimiento, intentar racionalizar, justificar, legitimar, ya es una forma un poco de legitimar el sufrimiento. Entonces, son dos propuestas de teodiceas que están aparentemente en las antípodas. Ahora, uno podría pensar con justa razón si esta tan profunda delimitación es simplemente una suerte de tipo ideal a la usanza de Max Weber, o si es una delimitación tan estricta en el terreno de lo real y concreto. Uno puede llegar a la conclusión de que es una delimitación muchas veces ideológica, es decir, una delimitación que no tiene mucho que ver con la realidad concreta, y lo voy a explicar brevemente. Es decir, no es infrecuente de que teodiceas con énfasis en lo teórico terminen incidiendo profundamente en la vida concreta de las personas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo clásico. La teodicea, por ejemplo, de Hegel. Hegel ha cambiado prácticamente la historia política entre hegelianos de izquierda y de derecha. Aunque es una propuesta evidentemente especulativa, terminó siendo absolutamente práctica, teniendo connotaciones políticas profundas, cambiando prácticamente la vida de los continentes. Por otra parte, teodiceas con énfasis en lo práctico, que pretenden ser contingentes, contextuales, y situar el mal y el sufrimiento ya no a un nivel racional, lógico, lingüístico, sino entender que lo que provoca el mal y el sufrimiento son las estructuras sociopolíticas. Es decir,
Las grandes estructuras sociopolíticas son las grandes generadoras de sufrimiento y mal, y no estas discusiones cansinas, abstractas, lógicas, racionales. Muchas veces ese tipo de teodiceas, en sus argumentaciones, van a echar mano de un tremendo constructo teórico. Es decir, de un tremendo constructo teórico. Si uno piensa, por ejemplo, tengo aquí a mano la teología de la liberación de Gutiérrez. Uno puede pensar qué texto más práctico y más contextual que la teología de la liberación de Gutiérrez. Sí, en muchos aspectos, pero Gutiérrez le dedica prácticamente 200 páginas a su escrito acerca de una discusión sociológica de alta escuela que solamente los iniciados podrían comprender. Entonces, estas delimitaciones entre teodiceas con énfasis en lo teórico y con énfasis en lo práctico, en lo concreto de la vida, no son delimitaciones tan estrictas. Es decir, hay una comunicación de ambas. Y esta suerte de polarización yo creo que es más bien de tipo ideológica que de tipo concreta y real. Y la Wow. verdad es que uno podría concluir que una teodicea para estar suficientemente lograda, debiera ser capaz de articular en una sana relación dialéctica tanto la dimensión teórica como la dimensión práctica. Es decir, teodiceas que solamente se van a quedar en el aspecto teórico denotan un evidente vacío. Y teodiceas que solamente apuntan a lo práctico de igual forma. Es decir, la teodicea, para estar suficientemente lograda, debiera ser capaz de articular en una sana relación dialéctica tanto la dimensión teórica como la dimensión práctica. Eso me parece interesante e importante lograr. Excelente, mi estimado profesor. Bueno, como ustedes pueden ver, nuestro hermano hizo un desborde de conocimiento. Se puede ver de que el tema lo domina muy bien y bueno, es realmente un privilegio escucharlo. Hermana Carlita, creo que tenemos dos preguntas o una pregunta, no sé si es posible que la podamos leer, por favor, para que nuestro profesor la conteste. Bueno, primero que nada, buenas tardes hermanos. No se olviden de participar para el sorteo del libro del tema de hoy, así que deben ir al post de hoy y dejar su mensajito, arrobar y seguir a los hermanos que están ahí. Otra cosa más, también estaremos sorteando 2 becas para estudiar en Artian Academy, así que bueno, espero que sea mucha bendición para los hermanos que estén ahí siendo los ganadores del día de hoy. Bueno, tenemos 2 preguntas, pero primero quiero hacer esta, la del hermano Maico. Saludos, hermano Maico, de Argentina, Córdoba, nos saluda, nos acompaña. Dice, pregunta, ¿cuál es la nueva teodicea hoy en día? Gracias, hermano Maico, por la preguntita. Se la dejo al hermano José Luis para que la pueda responder. Yo creo que en América Latina, y sobre todo en el mundo evangélico, hoy en día concita mucho interés la filosofía analítica. La filosofía analítica tiene, yo diría, 2 vertientes. Una vertiente que es más académica, erudita, a cargo de Plantinga, Quinn y su escuela, y también tiene exponentes que son más divulgativos. La filosofía analítica es una teodicea que presta un evidente servicio, mostrar evidentemente de que la fe cristiana es lógica, es racional. Es decir, evidentemente lo que intenta la filosofía analítica es llenar ese vacío, es decir, no capitular frente a esa problemática. El problema que yo veo con respecto a la filosofía analítica, sobre todo, no tanto en autores como Plantinga, sino en divulgadores, es que se cae prácticamente en la pretensión de creer que Dios, sufrimiento y mal reposan prácticamente en la mano del ser humano. Es decir, que el filósofo analítico es capaz o tiene la pretensión de poder describir prácticamente mal y sufrimiento como quien describe un dato más de este mundo. Me parece que siempre es importante que la teología nunca pierda de vista esa dimensión apofática de la teología, es decir, la teología negativa, y acercarnos a la realidad del mal y del sufrimiento, siempre entendiendo de que hay un amplio margen de misterio. Los de Wittenberg, se decía, Lutero y Melanchthon,
repetían un dicho que me parece absolutamente feliz. Ellos decían, a los misterios de Dios nos acercamos mejor orando que investigando. Esto no quiere decir que Esto no quiere decir que la razón esté invalidada, ni mucho menos, pero quiere decir que frente a la realidad del mal y del sufrimiento siempre va a haber un amplio margen de misterio frente al cual tenemos que retroceder como criaturas finitas que somos. Entonces, muchas veces cuando el filósofo analítico tiene la pretensión un poco, yo diría, no sé, exagerada o un poco déspota de creer que Dios, sufrimiento y mal reposan en su mano, es decir, se avanza precipitadamente. Es decir, yo creo que si bien la filosofía analítica presta un amplio servicio al tema de la teodicea, tiene que ser capaz también de ser un poquito más mesurada y entender que frente a esta realidad hay un amplio margen de misterio. Yo recuerdo una frase también muy feliz, de Hans Kung para su libro Ser Cristiano, porque en el fondo la filosofía analítica es de alguna forma la nueva teología natural de la Edad Media. Y Hans Kung va a decir en su librito Ser Cristiano algo fenomenal, va a decir, la teología natural es peligrosa si se olvida, es peligrosa si se olvida, y el mundo evangélico a partir de la Reforma ha despreciado absolutamente, prácticamente la teología natural, pero dice Hans Kung, es mucho más peligrosa si se hace el centro de la teología. Es decir, hay un riesgo si se olvida, y el mundo evangélico evidentemente por esta suerte de rechazo a toda esa idea de la analogía entis, ha despreciado evidentemente la teología natural, pero dice Hans Kung, es mucho más peligrosa si se pone como el centro de la teodicea. Y como buen católico, Hans Kung tenía muchas razones para llegar a esa conclusión. Entonces, yo creo que en América Latina el mundo evangélico tiene un nuevo despertar por la teología natural a través de la filosofía analítica, pero creo que hay que ser un poquito mesurado. Es decir, tiene enormes contribuciones, nos abre un mundo insospechado como evangélicos, pero hay que tener un poquito de mesura. Dios, sufrimiento y mal nunca van a reposar en nuestra mano. No estamos sentados en el banquillo de Dios para intentar explicar y agotar este misterio. Siempre tenemos que acercarnos con esta dimensión, con esta percepción clara de que hay un amplio margen de misterio, que nos acercamos a esta realidad con nuestros pobres recursos humanos, en este caso cognitivos, racionales. Entonces, respondiendo a su pregunta, yo no creo que haya una teología, una teodicea nueva, lo que sí creo que en el mundo evangélico de América Latina la filosofía analítica es el boom del momento. Creo que habría que ser un poquito más mesurado, ocuparla correctamente, pero entender que también tiene sus limitaciones. Y entender que tiene sus limitaciones también porque la filosofía analítica sigue siendo una expresión moderna de la teología natural, y la teología natural no dialoga precisamente como su interlocutor más inmediato ni con la revelación especial, es decir, con las escrituras, ni con la tradición teológica cristiana. Entonces, evidentemente va a tener ciertos aspectos que nos parecen, por lo menos, de riesgo. Excelente, mi hermano. Gracias, gracias por esa respuesta. Bueno, creo que tenemos una pregunta, pero, cree, hermana Carlita, que la dejamos después de que él conteste esta última pregunta que yo tengo para él, que creo que está referente en el libro, ¿ok? Pero bueno, Perfecto. claro, invite a los hermanos para que todavía hay tiempo, todavía tenemos unos 10 minutos para que vayan a participar y se puedan llevar este libro al final del programa, por favor. Bueno, para poder participar del sorteo del libro y las becas, los invitamos a que vayan al post del día de hoy y, bueno, dejen sus comentarios, sigan a los hermanos que están arrobados y en unos instantes estaremos realizando el sorteo. Les recuerdo que para las becas no es necesario que estén presentes, pero para el libro sí. Así que los invitamos a que se queden hasta el final y, bueno, pueden dejar sus preguntitas también en la casita de comentarios que estaremos compartiéndola con el hermano José Luis Avendaño. Gracias. Excelente, mi hermana Carlita. Bueno, estamos hablando, hermano, el profesor está hablando sobre la teodicea, este concepto acuñado por Leibniz.
que más que todo pues trata de, pues de, o se enfatiza o trata de resolver o de plantear el asunto del sufrimiento y del mal, ¿no? Nuestro querido profesor ha sacado este libro y trata este tema de Martín Lutero con respecto a lo que él ha venido hablando, ¿no? Pero me gusta esta pregunta, estimado profesor, porque me parece muy relevante, ya que hace poco estuvieron celebrando esto de la Reforma, se habló bastante de Martín Lutero, pero me gustaría que, no sé, se profundizara en esto, brother. ¿Cuál es el aporte de Martín Lutero a esta temática, mi hermano? Bueno, el aporte es bastante significativo, bastante significativo. Lutero, hay tantas cosas que se pueden decir. Lutero comprendió que él le va a llamar las notae ecclesiae, las verdaderas notas de la iglesia. Lo que distingue a la verdadera iglesia va a ser palabra y sacramento, pero en sus años posteriores incluyó el sufrimiento de la iglesia. Entonces, va a entender que el sufrimiento de la iglesia es una verdadera nota de una iglesia comprometida con su fe. Ahora, la teología de la cruz, que es uno de los mayores aportes del pensamiento de Lutero, nunca ha sido una teología que haya tenido mucho seguimiento. Es decir, es una teología que incluso tras la muerte de Lutero, digamos, la ortodoxia la recluyó prácticamente a una especie de discusión simplemente estética. Después la teología liberal la entendió como un artículo simplemente moral. La importancia que tiene la teología de la cruz con respecto a la temática del mal y del sufrimiento es importante, es grande. Porque tiene que ver, en definitiva, Lutero fue quizás el primer pensador cristiano, luego de la escuela de Alejandría, que va a ser capaz de entender qué es lo que se predica, lo que se llama en términos teológicos la comunicación de idiomas, o la communicatio idiomatum. Va a ser capaz de entender que lo que se predica en Jesús de la divinidad también se predica de su humanidad. Entonces Lutero va a entender precisamente de que, digamos, el peso del sufrimiento de la humanidad ha reposado sobre el Cristo crucificado, Entonces, en tiempos en que el mal pareciera desbordar, el tiempo en que el sufrimiento nos golpea de forma tan profunda, es decir, solamente un Dios que aparece como llevando nuestro dolor, que aparece como solidarizando con la condición humana, puede darnos respuestas. Ahora, fíjense ustedes, por ejemplo, que la teodicea de la cruz va a volver a renacer en la Primera Guerra Mundial. Es decir, estuvo prácticamente en el olvido durante siglos y va a aparecer después de la Primera Guerra Mundial, porque Europa se siente absolutamente devastada. Entonces, la única aproximación teológica capaz de dar respuesta a la pregunta que se hace el ser humano es: ¿dónde está Dios frente a esta debacle? ¿Dónde está Dios frente a este mal que se ha desbordado? No podían apuntar a un Dios pantócrator, soberano, que desbordaba en poder, porque ese Dios hubiese sido un monstruo. La única manera de dar respuesta frente a esa situación era apuntando a la cruz. Dios está precisamente crucificado en la cruz. Pero no solamente crucificado, sino que también resucitado. Eso quiere decir que para Lutero, es decir, si Jesús en la cruz es capaz de llevar todo el dolor y el sufrimiento y la miseria del mundo, también quiere decir que a partir de su resurrección, esto es importante, la muerte, el dolor, el sinsentido, no van a tener la última palabra. Es decir, el reino de la muerte, del sinsentido, del dolor, en la teología de la cruz de Lutero, no tienen la última palabra, sino que la última palabra la tiene esta esperanza que dimana del Jesús crucificado y resucitado.
Entonces, la teología de la cruz de Lutero siempre va a ser un discurso altamente esperanzador en tiempos en que el hombre vive en desesperanza, en desidia, en que prácticamente se siente desbordado por el mal y el sufrimiento. La teología de la cruz, y fíjense ustedes que la teología de la cruz, correctamente articulada, puede unificar estas dos dimensiones de las que hablaba anteriormente, es decir, la dimensión teórica de la teodicea con la dimensión de lo práctico, y mostrarnos que en la cruz de Jesús, pero a la luz de su resurrección, el mal, el sufrimiento no tendrán la última palabra, sino que la última palabra la tendrá este Jesús que ha vencido la muerte, y que nos habla a nosotros, nos habla a través de una especie de apertura escatológica a esa nueva vida de la que como creyentes podemos gustar, participar. Excelente, excelente, mi hermano. Gracias por esa respuesta. Yo sé de que aún hay más al respecto, pero bueno, así de una forma escueta, pues se podría decir eso. Hermana Carlita, no sé si leemos la pregunta de nuestro querido hermano que nos hizo. Y bueno, y prácticamente ya estamos en la recta final. Nos hacen falta unos 4 o 5 minutos y concluimos. Por favor, mi hermana. Bueno, vamos a ir cerrando entonces la parte del sorteo, así que bueno, gracias a todos los que han participado y bueno, paso a leer la preguntita que nos han dejado para el profesor José Luis. Dice, ¿por qué la figura de Lutero es tan manipulable? Muchas personas nos muestran un Lutero que solo se acomoda a los presupuestos de alguna tradición, no son íntegros en mostrar su diversidad. Esta pregunta la hace el hermano Daniel Ramos. Muchas gracias, hermano, por la preguntita. Y bueno, se la dejo al hermano José Luis para que la pueda responder. Sí, mi hermano Sí, José yo Luis. creo que lo que no podríamos hacer jamás es sacralizar la figura de Lutero. Lutero es un hijo de su tiempo, acertó en muchas cosas y también cometió muchas estupideces. Entonces, como ser humano de su tiempo, hay que comprenderlo. Ahora yo creo que en América Latina el nombre de Lutero, por supuesto, está en la boca de todos los evangélicos, pero su teología se comprende muy poca, se comprende muy poco. Y eso tiene que ver precisamente como Melvin mostraba el libro La sombra religiosa. El protestantismo que arribó a América Latina no arribó directamente desde Europa, sino que utilizó un periplo mucho más largo, un periplo mucho más extenso, que incluyó precisamente su paso por los Estados Unidos, en donde el protestantismo de Europa sufre una profunda transformación. Entonces, eso quiere decir, por ejemplo, que las doctrinas propias de la Reforma ya han llegado absolutamente, no diría distorsionadas, pero sí transformadas, sí transformadas. Yo siempre comento que los hermanos reformados o calvinistas hacen un enorme esfuerzo por traducir sus materiales, es decir, ellos hacen esfuerzo por traducir su ortodoxia, sus escritos fundantes. El mundo evangélico luterano en América Latina es muy débil, es decir, nosotros como luteranos no tenemos traducciones de nuestra propia ortodoxia, dogmáticas luteranas no tenemos prácticamente, entonces eso da pie a que digamos, la teología de Lutero, su pensamiento prácticamente sea muy desconocida en América Latina. Pero yo vuelvo a insistir, Lutero es un hijo de su tiempo y quizás la mejor biografía teológica que se ha escrito respecto de Lutero es la que escribió Heiko Obermann, y su título lo dice todo, yo creo que es perfecto. Dice Lutero, un hombre entre Dios y el diablo. Un hombre con luces y con sombras, como somos todos nosotros. Somos hombres, mujeres con luces y con sombras. Estamos en la tensión entre el ya y el todavía no. Y podemos hacer nuestra esta declaración maravillosa de Lutero, el simul justus et peccator. Somos justos y pecadores a la vez. Entonces, que Lutero siga en esa línea no es ninguna sorpresa. Sí, Lutero tuvo muy buenas contribuciones a la teología cristiana, al pensamiento cristiano, pero creo que no hay que sacralizarlo. Es un hijo de su tiempo y por lo tanto podemos acercarnos con una lectura crítica también de su obra y de su trabajo y de su vida. Excelente, mi hermano, fenomenal. Bueno, hermana Carlita,
nos vamos preparando para el sorteo. Por favor, ya el tiempo ya caducó. Ya los que se inscribieron pues son los que van a ganar. Pero, profesor, me gustaría hacerte esta última pregunta. Esta pregunta es mía prácticamente porque esta pregunta o este análisis ya es un cliché dentro de los pseudoateos o ateos practicantes, incluso hasta agnósticos, escépticos, ya tienen esto como memorizado, ¿no? Y mi pregunta sería, ¿cómo pudiéramos responder ante este planteo el trilema de Epicurio, cuando generalmente se pregunta, ¿no? ¿Cuál sería, de acuerdo a tu opinión, cómo pudiéramos responder? Y bueno, y para el que no se familiariza con el trilema de Epicurio, pues lo leo, ¿no? Y dice, ¿está Dios dispuesto a prevenir el mal, pero no puede? Entonces, Él no es omnipotente. Luego continúa y dice, Él puede, pero no está dispuesto, entonces es malévolo. Sigue con la tercera. Es capaz y dispuesto, entonces, ¿de dónde viene el mal? No es capaz ni dispuesto, entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Ese es algo que ya lo tienen memorizado y te lo dicen, ¿no? Claro, Bueno, no, claro. claro, te lo parafrasean, ¿no? Si yo te preguntara, mi hermano, ¿cómo pudiéramos responder ante este planteo que ya ha sido resuelto, pero que todavía sigue circulando, ¿no? ¿Cuál sería tu respuesta, mi hermano? Por favor. Es prácticamente la piedra angular del ateísmo. Incluso en una obra de teatro de George Kushner que se llama La muerte de Danton, Danton está en prisión y le dice a su colega, eh, el sufrimiento y el mal, el sufrimiento es la roca inexpugnable del ateísmo. Es decir, el teorema de Epicuro, perdón, que aparece en el libro de Lactancio, ha tenido diversas maneras de intentar responderse. Yo no creo que todas sean satisfactorias. Yo no creo que racionalmente podamos agotar ese problema. La única forma que yo tengo, y creo que el libro apunta, para dar respuesta a esa situación es de cara a la cruz. Es decir, lo único que nosotros podemos hacer para dar respuesta al mal y al sufrimiento, que tiene un amplio margen de misterio, insisto, nosotros no podemos agotar racionalmente el mal y el sufrimiento nos desborda. Es decir, ¿por qué existe mal y sufrimiento? Son discusiones que son bizantinas. La única respuesta que me parece a mí que tiene sentido es de cara a la cruz del crucificado. Y quiero terminar con una pequeña frase. Elie Wiesel menciona una anécdota, voy a hacer lo más rápido posible, que él va a vivir en Auschwitz y que Moltmann la menciona. Es decir, las personas están en el campo de concentración y los nazis presentan a un niño al cual ahorcan para que todos los demás reclusos escarmienten. Entonces este niño está muriendo ahorcado lentamente y hacen que todos los reclusos observen ese acontecimiento grotesco. Atrás, la gente murmura entre pequeñas palabras, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y de pronto se escucha una voz que dice, ahí está Dios, ahorcado justamente con el niño. Entonces, Wow. la única respuesta que uno puede dar frente a esto, a mi modo de entender, es mirando a la cruz, es decir, un Dios que no mira desde afuera, que abraza el dolor, que se ha hecho carne, que toma el dolor del mundo. No creo que haya otra respuesta que esa. No creo que haya otra respuesta de esa. Yo no creo, por ejemplo, que la respuesta racional convenza definitivamente al ateo. Yo sigo creyendo que es importante, pero que en el fondo no podemos descuidar la iluminación del Espíritu Santo. Efectivamente, mi hermano, completamente de acuerdo contigo. Bueno, hemos llegado a la recta final. Mi hermana Carlita, por favor, procedamos a... Primero vamos a dar las dos becas por parte de RTM y luego, por último, nuestro querido profesor va a anunciar el ganador para que la persona se lleve su libro, ¿ok? Adelante, mi hermana Carla, cuando esté lista. Bueno, listo, vamos a proceder al sorteo de las dos becas. Ya saben, no es necesario que estén presentes, nos contactamos con ellos, pero para lo del libro sí. Así que bueno, pasamos, ya hicimos la mezcla muchas veces, así que pasamos a la parte definitiva. Cuenta regresiva.
3, 2, 1. Ok, los ganadores ¡Oh, qué son bendición! Mona Maranata nuestra hermana y Michael Lemuel para estudiar hinduismo y budismo en Arte Academy. Excelente, Felicidades. gracias mi hermana. Bueno, felicidades a los hermanos, no precisamente tienen que estar en vivo, sino que nosotros nos vamos a comunicar para poder darles todos los detalles de la beca, ¿ok? Y ahora nos vamos con el momento más bonito y es que vamos a regalar el libro de nuestro profesor que hoy nos ha dado una cátedra, Tiene que ponerlo. una pequeña reseña y bueno, listo profesor, vamos a ver a quién le vamos a regalar el libro, ¿ok? En cualquier parte del mundo que se encuentre, le vamos a hacer llegar este libro, ¿ok? El que salga ganador lo va a leer el hermano José Luis Avendaño y tiene que escribir en el chat, acá estoy presente, y bueno, manifestarse, tiene que decir que está presente. Bueno, vamos a la cuenta regresiva entonces. ¿Preparado, hermano José Luis? Vamos, vamos. 3, 2, 1 y... ¿A quién se lo regalamos, profesor? Creo que es Mona Maranata. Mona ¿Puede ser? Maranata. Oh, ok. ¿Está presente la hermana? Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño tiempito para ver si se manifiesta la hermana. Dice nuestro hermano Leonel, No le la he visto regalo en un el chat, mensajito. pero puede ser que esté. Dice, acá estoy. No sé si la hermana es ella, la de Igla Mission. No sé, Buena Maranata, es de Argentina. no sé, no aparece, no la veo, no lo veo, no la veo, no la veo. Bueno, por el delay vamos a esperar un ratito y si no, hermana Carla, vaya preparándose con la segunda. No, no está en vivo, Con- no está en la lista. no lo Así veo, que no bueno, sé si pasamos a... el profesor logra ver la hermana, creo que es hermana. Eh, Tampoco no lo veo. Bueno, un saludo para nuestro hermano Lionel, que bueno, estamos preparando algo ahí, pues muy pronto tal vez pues tengamos el chance pues de tenerlo acá con nosotros, pero bueno, no está, dice en el chat. Bueno, entonces, ¿crees que leemos el segundo ganador, hermana? Y bueno, sí, Claro, ok, por supuesto. ok, mi querido profesor, vamos a ver a quién le regalamos este hermoso libro. Bueno, los que se están conectando por ahorita, hoy tuvimos una charla interesantísima. Nuestro querido profesor Avendaño nos estuvo dando una charla con respecto a la Teodicea, un tema. Ok, ahí tenemos el ganador, mi hermano profesor. ¿Será posible que podamos leer el ganador? Mire, me parece que es, ay Dios mío, Santi Blech, ¿puede ser? Ok, Santi Blech, por favor, mi hermano, manifiéstate, levanta la mano, escribe un comentario. Lo voy a buscar en la lista, a ver si está de los presentes. Ok. Por mientras aparece el ganador, me gustaría pedirle al profesor hermano si de pronto pues alguien, si de pronto alguien quiere profundizarse en el tema o alguien quiere contactarse contigo para ver cómo puede adquirir el libro, cómo te podemos seguir en las redes sociales. Creo, si no mal me equivoco, mi hermano, te estamos siguiendo en Facebook porque es donde estás más activo. Sí. Pero sí, por favor, ¿cómo te podemos seguir, mi hermano? Sí, en Facebook. El libro está disponible en Amazon. Ok, excelente. Por favor, ahí hay Básicamente una... eso. Adelante. Otro más. Déjeme ver. Hoy no lo veo bien, pero es Al-Nering, Lautinering, ¿puede ser? Sí, Lautinering, algo así, es un poco raro el nombre. Bueno, Lautinering, por favor, manifiéstate, por favor, o si no me voy a quedar yo con el libro, ¿ok? Si no aparece ganador. Bueno, para que vean mis hermanos, queremos regalar el libro, pero creo que los hermanos entraron y bueno, no sé, participaron, se inscribieron, pero no lo veo, no está. Dice ahí el hermano Herbert, next, otra vez. Ok, se fue. Dice nuestro hermano Franklin, pues, ok, mi hermano Franklin, un saludo. Tampoco está en la lista, ok. Adelante, mi hermana Carlita, Bueno, entonces no sigamos está, con el ¿no? siguiente, por favor. Sí, con el tercero, hasta que alguien se lo lleve, Hay ok. un límite, ¿eh? Hay un límite. A ver, tengo un par de sugerencias.
pasar. Vamos a ver quién es nuestro próximo ganador. Por favor, que esté la persona porque ya estamos en la recta final. Oliveratón. Oliveratón 116. Oliveratón, por favor, nuestro hermano Nicolás, creo que es, si no mal me equivoco. Hermano Nicolás, por favor, manifiéstate. Te queremos regalar este libro. No, tampoco no lo veo. Lo miré que se conectó, creo que escribió un comentario, pero luego se desapareció. Y bueno, no sé, mi hermana Carlita, si elegimos el último, y si no, pues lo dejamos y así aprovechamos a nuestro querido profesor para otro live, ¿no? Bueno, claro. entonces estamos pendientes. Como dices, No, no está Nico tampoco. no está nuestro hermano Nico. Bueno, No hay nadie se lo escucha. Bueno. Ok, pongamos la música nuevamente para otro ganador, ¿ok? Nuestro próximo ganador, hermana Carla, por favor. A ver. Ok. Por favor, profesor, lea el nombre para la persona. Caludías 93. Caludía 93, por favor, manifiéstate. Calu. Te miré bastante activa, pero no sé. Hay un hermano que dice: yo fui el ganador el segundo. Calú. Bueno, ahí está nuestra hermana. Felicidades, mi hermana Caluca, a nuestro hermano que dice que fue el segundo. Realmente no lo miramos, estuvimos esperando, mi hermano. Yo estaba de segundo. Hermana, por favor, hermana Carla, dice nuestro hermano que él estaba de segundo. No te preocupes, mi hermano, comunícate con nosotros. Vamos a ver cómo solucionamos esto, ¿okay? Cuando yo busqué en la lista no estaba. Ok, perfecto, pero de igual manera, pues aquí en Intelectuales Teístas, pues de una o de otra manera, pues recompensamos a las personas que siempre están pendientes, que siempre nos están apoyando. Y bueno, ok, mi estimado profesor, realmente fue un privilegio haberte tenido con nosotros. Espero, mi hermano, espero que te volvamos a atender en otra próxima entrevista, mi hermano, hablando sobre algunos temas que, como tú lo acabas de mencionar, muchas personas todavía no logran entender la teología luterana, ¿no? Tanto porque creo que lo mencionas, ¿no? En este libro, por qué teología fuimos influenciados. Y bueno, y si de pronto, mi hermano, pues te decides, quedas completamente invitado, mi hermano, para que nos vengas a hablar un poquito sobre ciertas doctrinas, ciertas cosas que son mal entendidas dentro del luteranismo, mi hermano, luteranismo, perdón. Y ya desde ahorita, brother, estás completamente invitado. Pero antes de irme, mi hermano, pues me gustaría que quisieras una oración por si de pronto alguien está en este conflicto del sufrimiento, del mal, que todavía no logra comprender porque Dios es tan bueno, todavía permite tanta calamidad y bueno, entre otras cosas, mi hermano. Si nos pudieras hacer una oración para despedirnos, mi hermano, yo te voy a agradecer. Por supuesto, oramos entonces. Señor, queremos agradecerte por tu infinita bondad y misericordia. Sabemos que frente al mal, el sufrimiento, hay tantas cosas que no podemos entender, pero sí podemos entender que hay un Dios misericordioso que nos recoge, nos acepta y nos ama incondicionalmente. Señor, te pedimos que cuando nosotros mismos pasemos por ese trance del sufrimiento y del dolor, no decaigamos en la fe, no dejemos de buscarte, Señor, no dejemos de depender de ti, Señor, y entendamos que precisamente son muchas veces estos tiempos de dolor, sufrimiento, cuando tú trabajas en nuestro carácter. Señor, nuestro hermano Tozer decía que difícilmente tú puedes usar a un ser humano, un hermano, una hermana, un hombre, una mujer, al que no hayas herido profundamente, porque el dolor y el sufrimiento nos trabaja, prepara en nosotros un carácter, nos hace más sensibles también al sufrimiento de los demás.
Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti en todo tiempo, en la confianza plena de que podemos descansar en tu amor, que tú comprendes nuestro sufrimiento, tú comprendes, Señor, lo que nos acontece y podemos estar seguros en tu mano de amor. Bendice a cada uno de los que han estado presentes y de mi parte te agradezco, Señor, la invitación de mis hermanos y su paciencia y buena voluntad, y esperando que esta charla breve, Señor, y quizás con muchas imperfecciones de mi parte, haya sido de provecho y bendición para aquellos que la han escuchado. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, gracias mi hermano profesor, gracias profesora Avendaño por darte una pasada por este humilde canal. Bueno, y recalco, quedan las puertas completamente abiertas, mi hermano, Muchas gracias. Cuando quieras traerte un tema, pues de estos temas tan profundos, mi hermano, quedas completamente desde ya invitado. Y bueno, a los que están al otro lado, gracias por su apoyo, gracias por estar siempre pendiente, y recuerden que estos lives, estos conocimientos, todo lo que hacemos primeramente es para poder honrar el nombre de Cristo, para poder glorificar a nuestro Dios, y segundo es para que ustedes se preparen, para que tengan argumentos, para que vayan creciendo en la fe, para que ustedes puedan ser edificados. Bueno, mis queridos hermanos, fue un placer. Gracias, hermana Carla. Gracias, profesora Avendaño, nuevamente. Y bueno, nos vemos hasta una próxima edición. Que Dios les bendiga a donde quiera que estén. Bendiciones. Un abrazo. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Bye, bye.